Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un grupo de la Fundación Raíces y Sueños y vamos a entrevistar su trayectoria de vida. ¿Nos podría contar sus nombres y sus apellidos? Mi nombre es Onnis Jacinto Cedeño Giler. Ya, el día de hoy le vamos a estar entrevistando Karina Vélez, Judy Vélez, Victoria Saldarriaga, Mariana Solarano, José Luis Alcibar. Muy bien. Empecemos que nos cuente su infancia. ¿Qué recuerda de su infancia? Mi infancia la recuerdo toda. Bien, cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? Mi infancia fue primeramente, desde que yo me acuerdo, comenzaba, me recuerdo a jugar con una burra que teníamos. Desde que yo me acuerdo, teníamos una burrita. Nos íbamos a subir agua, traíamos en galones, pero de cola. En galón de cola con mis hermanos, pero traíamos inclusamente, pero el agua turbia, el estero, porque no sabíamos muy bien, porque inventábamos, era subir agua, pero como los grandes hacían, nosotros queríamos, como no podíamos con las pomas, solo traíamos en pomo de cola. Y ahí mamá lo cogía esa agua, nos ponía a regar las plantas, las flores, que mi hermana tenía un jardín. Como vivíamos lejos del agua, inclusamente de ahí nos sembró unas habas, unas matas de haba para cosechar, comer, porque antes se vendía eso también, porque se cosechaba bastante. De ahí fuimos pasando el tiempo, ya subimos, fuimos creciendo, fuimos conociendo la vida. Y de allí ya comenzamos, en cambio, allá a subir agua, pero al hombro. ¿Cómo se llama esa? En marimba, en caña. Porque no había poma, pues no había poma, no se encontraba la poma, sino en marimba de caña. Y de ahí fuimos pasando el tiempo, y de ahí ya nos lo pusieron en la escuela, ¿no? Ya fuimos a la escuela, ya fuimos conociendo lo que era la vida, éramos ociosos, traviesos, porque incluso por eso nos retaban, porque éramos traviesos. Y desde allí seguimos para adelante, seguimos yendo, de ahí no. Teníamos la burrita, nos vendieron una burrita, y con esa burrita, cuando el tiempo que llegó de venderla, llorábamos porque vendieron esa burra. Y de ahí nos compraron un caballo. Desde ahí, ya en ese caballo ya comenzamos a andar haciendo mandado, a cargar leña, a hacer leña, a cargar cade, porque de antes no había tejado, sino de antes, cuando la gente era más pobre, éramos cade. No se acuerda usted no. Sí, Lo sí, que es había un el cade, cade. un tejado que hay de Sí. cade. De eso. Y de allí, ¿qué más seguimos? El piso también era de caña. Cargábamos caña. De lata, porque antes hasta de lata se hacía no como ahorita, que ya la madera, que es todo ya más modernizado. Y de allí ya hicimos eso, fuimos conociendo más, ya fuimos creciendo. Y de allí ya comenzamos a sembrar lo que era maíz, lo que es la cosecha de maíz. Ya no nos mandaban a la escuela, nos íbamos a trabajar, sembrábamos maní, higuerilla, sembrábamos higuerilla, porque antes ya se vendía hasta la higuerilla. Cogíamos la palma y todo se hacía en las noches, porque antes en la noche nos ponían a pelar higuerilla, palma, ¿y qué más? Algodón, bueno, todo se hacía. Y en eso ya con el tiempo ya fuimos creciendo, fuimos siendo más hombres, y de ahí ya nos enviaron a trabajar con la gente grande. A los 12 años yo ya comencé a trabajar a lo que era Al machete. al machete, sí. Ya, bueno, ¿quiénes eran sus padres? Mis ¿Cómo se papás. llamaban sus papás? Gilmer Cedeño y Mercedes Giler. ¿Usted tuvo hermanos? Sí, 5. 5 hermanos. Usted nos decía que anteriormente jugaban y también hacían travesuras. ¿Qué tipos de juegos jugaban? Jugábamos los carritos con lata de sardina, porque antes no había carro. Claro. No había carro y
y ahí una lata de sardina le hacíamos la llenábamos de tierra, le pasábamos una piolita y hacíamos carreterito con polvo. Y ahí jugábamos. Y ahí de esa más travesura nos íbamos a ver de la palma, la criolla, la grande. Esa palma botaba como unas canoas grandotas. Y esas nos íbamos a ver para venirnos arrastrando en la loma. Nos subíamos dos y el otro hermano más grande nos arrastraba a loma abajo. Nos mandaba con esa carreta a loma abajo. Y chuncuete, ¿sí te acuerdas, Lola, cuando había esas canoas? Sí. Eso había una canoa y nos iba arrastrando, nos mandaba a loma abajo. Nos raspamos toditos, llegábamos a la casa, nos trancábamos una vez. Una tranquiza, porque eso de antes era loma abajo, pero no había bajo como ahorita, que de antes las casas era arriba en las lomas, siempre de antes a lo lejos. Y nos rodábamos en esa canoa. Desde allí también hacíamos cuando sembrábamos maíz. Hacíamos el maíz, no echa una pata abajo como escuela. Eso echa una punta, se levanta y hacíamos gallos. Gallos pero de maíz. Con esos gallos lo cortábamos y jugábamos así. El que partía primero pegaba, ese gallo ganaba. Eso se hacía gallo. Es decir, ustedes como que creaban sus propios juegos, por decirlo Sí, así. creaban un propio juego porque no había de dónde jugar, no había regalos, no había nada. Porque nosotros incluso nunca recibimos un regalo. Decía mamá, para Navidad aquí hay un regalo, mijo. No como ahorita. Claro, Ahorita es todo regalo. Si va dos veces al año, 3 veces los niños reciben regalos. Claro. No teníamos una funda de caramelo, nada. Ya, y así, ¿qué juego más ustedes practicaban? Nosotros practicamos, ¿qué fue, además? El indoor. El indoor lo jugábamos, no había pelota tampoco, pues ni comprábamos, porque pelota se había. Sino que hacíamos pelota de media. De media lo que uno usa. Ya. Hacíamos esa media, la cogíamos, la llenábamos de trapo, y como había un palo que le llaman el caucho. Ese palo echa una leche. La cogíamos, la forrábamos toda de leche para que no se pudriera, porque él la tapa, como quiera, él la tapa y se hace brincona con esa pelota. O sea, ustedes prácticamente hasta su propio balón lo fabricaban. Sí, de antes sí, nosotros fabricábamos el balón. Lo hacíamos. Ese caucho no sé si conoce, no habrá escuchado. Sí, sí lo conozco. Ese caucho hace una. Ya, y usted nos decía que también fue a la escuela. ¿Hasta qué año estudió? No, yo terminé la primaria, sino que diferente que la fuimos terminando porque a veces no había recursos. Tuvimos 3 años en una escuela, de ahí dejamos 2 años de estudiar, lo pasaron a otra escuela, y 1 año menos también parece que fue aquí abajo. Como aquí a 3 escuelas tuvimos. Y ahí terminamos al dale hasta que lo salimos. ¿Y eran estrictos los profesores anteriormente? Sí, de antes sí. Ya no como ahorita ya. Que ahorita si le dicen medio lo peñiscaron, ya viene el alumno a chismear acá, que esto que el otro. De antes no. De antes solo cuando mi mamá le iba a decir, déjemele los ojos buenos y las patas buenas para que llegue a la casa. Ahí se lo entrego a nalga limpia, porque así decía. Para que llegara a la casa. Si venía con un chisme, acá venga. Acá está el otro papá. Ahí nos daban con un bollero. Eran bien estrictos. Sí, exactamente. Y así en el hogar ya nos contaba que usted ayudaba a subir agua así para las plantas. ¿Qué oficios más ayudaba a hacer así en la casa cuando era pequeño? Incluso cuando yo era más pequeño, más o menos los 12 años. Ya los 12 años, porque por ahí ya me voy acordando más. 12 años que ya de ahí comencé ya a trabajar, a ayudar a mi mamá, porque mi papá a veces se iba 1 mes, 2 meses. Yo comenzaba a trabajar para buscar a veces la leche, el verde que antes no había. Mi papá se iba y yo le traía a ella para que nos alimentara a nosotros, y porque papá no estaba y no había quien nos diera los alimentos. Desde ahí de los 12 años. ¿Su papá se iba a trabajar o a dónde se iba? ¿Puedo decir eso, no? Sí. Mi papá se iba a mujeriega, a andar con mujeres.
Desde allí, mire, de ahí no sé si puedo contar, sigo contando la historia de papá, si es vago, esto que lo otro. Sí, puedes contarnos porque es parte de su historia. Sí, mire, e incluso de ahí para adelante yo comenzaba, le voy a contar todos los, ya ahí pasamos, ya ahí para allá comencé ya a sufrir, yo comencé a sufrir porque yo tenía un hermano más grande, que él era más vago, si la mamá le decía, coma esta comida, coma la otra, decía que no porque no le gustaba. Desde ahí yo comencé a sufrir. Comencé a trabajar, me iba a arrear ganado todos los días a las 5 de la mañana. Me iba a arrear vaca. Pero de antes habían esos potreros que eran altotes, bien altos, que casi no veía yo por debajo a arrear vaca, para que me regalaran la leche, el suero y el queso. Porque ahí donde yo iba siempre me quería. Desde allí ya no había, papá se iba, ya no había, porque no había... No había sustento en el hogar. Sí, no había quien diera el alimento en el hogar. De allí mamá me mandaba a otra casa donde un vecino. Me mandaba a pedir suero salado, pues sí ha escuchado lo que es el suero salado que le sacan del queso. Sí. Nosotros nos mandaban un tachito de 7 libras de suero salado. No teníamos el arroz, no teníamos la sal, no teníamos nada. Porque sufrimos bastante. Yo me acuerdo que yo le cuento a la señora que yo, por eso le digo a mi hijo cuando trabajamos, que yo le digo que de antes lo que yo viví, ahorita para lo que ellos viven como el rey. Entonces mi mamá, como no había comida, vaya pide el suero salado, al mediodía, vaya corte una guinea, nos asaba una hornillada de guineo asado, solo cogía el suero, nos ponía un plato de suero, 5 guineos para cada uno. Con eso almorzábamos. En la merienda lo mismo, con ese mismo el suero mismo, con ese mismo otra hornilla de guineo, con eso merendábamos. De ahí fuimos siguiendo, yo ya fui creciendo, fui ya dándome cuenta de la vida, ya comencé a trabajar en lo ajeno, y de ahí yo ya le comencé a ayudar a mamá, en comida, en el arroz, todo le compraba ya, de los 12 años. Prácticamente usted a esa edad como quiera se hizo responsable de su familia. Sí, de mamá, porque éramos 4. Teníamos el mayor que tenía, yo soy el tercero. Más o menos mi hermano tenían como 14 años, sino que él era más vago, ya comenzaba a andar, ya comenzaba... A seguir los pasos el papá. A seguir, sí, porque él era vago, porque mi mamá le decía, vaya, coma... Venga, mijo, cómase una tortilla verde, porque antes hacía la tortilla de verde. Él no comía eso, hacían la tortilla yuca que le llaman ahorita la oreja de tu abuela, ¿no? Esa oreja de tu abuela, hacían el pan seco, hacían, ¿qué era más? No me acuerdo que comían. Mire, porque incluso nosotros de antes, que yo le digo, el tiempo que ahorita se vive, nosotros comemos como los dioses, y yo así le digo a la señora. Mire, nosotros de antes, mi mamá cogía ese plátano, el plátano se asaba en el horno. De ahí lo cogía, lo destrozaba y lo machucaba. Ahí le ponía salsita y lo ponía a freír. 2 trozos de plátano y una taza de café. Con eso tomamos café. Ahorita dele a alguien usted una taza de café con un plátano verde. Nadie quiere eso. Pide el montado. Pide el montado, que el esto, el otro. Nosotros con eso no nos mantenimos. Y pasó el tiempo hasta que yo fui creciendo, fui haciendo hombre. De ahí para allá sí ya me hice responsable, porque yo incluso sembraba maíz con un sobrino que tenía, era Carmelo, sí. Carmelo llamaba él. Era más chiquito. Yo me iba a hacer restroja al maíz así ya por este tiempo, que ya el invierno estaba llegando, porque ya no había, papá no llegaba a hacer eso, porque él se iba. Llegaba a los 2 meses, 3 meses, y vuelta se iba a andar andando. Y hasta 6 era necesario. Sí, hasta 6 meses, a veces perdía todo el invierno. Cuando había que trabajar. No, porque él incluso le gustaba andar mujerregando, porque él de trabajo sí, de trabajo. Yo me alegro porque él también me enseñó, hasta los 10, 12 años que me hacía trabajar como hombre. Y yo soy el único que me quedé ahí, no me fui, el resto fue creciendo y fue desapareciendo. Solo yo me quedé en casa, hasta el día de hoy todavía estoy por aquí. Ya. O sea, prácticamente la vida fue dura tanto para el trabajo como también para la alimentación, pues, porque no había... Sí, no había nada, todo fue duro. Yo sí le cuento, sí, eso fue duro. Porque antes comíamos hasta la tortilla de maíz y las vallaba. Nosotros, cuando mamá nos hacía de antes
yo me iba a trabajar. Yo incluso me sentaba, ya cuando fui ya 12, 13 años más o menos. Fui creciendo, me sentaba aparte de los trabajadores porque cogía mamá, hacía un caldo de verde, ¿sí me entiende? El caldo de verde. Sí. Lo ponía en una tarrina, llenaba media tarrina de arroz y el resto lo completaba con caldo. En una sola tarrina. Ya me mandaban al almuerzo con el que le digo, con mi sobrino. Llegaba una tarrina, pero era repleta, infladota de arroz Claro, con caldo. Y yo incluso me sentaba aparte de los otros trabajadores porque me daba vergüenza, porque ellos le mandaban la carnecita, porque ellos tenían más recursos, porque vivían más bien. Claro. Yo me sentaba aparte y yo me la comía. Ven acá, siéntate. Yo le decía que no, que yo comía aparte. Le dije, mentira, porque me da vergüenza, porque me mandaba eso, porque ellos comían bien. Claro. Ahí incluso nos mandaba solo la papa, mire, la papa solo la comíamos en bistec. El bistec de la papa y el arroz, bistec de papa. ¿Se ha comido bistec de papa? No sé, la comí, no ha comido. De carne. De carne, mire. Nosotros comíamos el bistec de papa. Bistec de papa. Purita. Sí, solo hacía la papa, la picaba, le echaba los aliñitos y hecho cuadritos, la hacía bistec y la ponían al arroz. Y me mandaba mi tarrina. De ahí incluso también me mandaba ese repollo, el repollo, mira, el repollo de mi mamá, como no había cómo hacerlo, compraba una bola de repollo y tenía para 3 comidas. Hacía bistec de repollo. Eso También con arroz. Sí. Sí. Así mismo se Sí. prepara la papa. Ya. Caldo de almidón, me mandaba caldo de almidón, hacían caldo de almidón. De la almidón. Sí, no ha comido. No, de harina, sopa de harina. Sí, en cambio nosotros sí comimos todo. Yo sí le digo yo le cuento a mi hijo. Yo a veces de noche aquí me pongo a conversar con él. Le digo, si usted viviera lo que yo he vivido, usted otra cosa fuera, le digo, pero viven todo, tienen todo. A mí no me dieron todo, pero yo le doy gracias a Dios que gracias a Dios donde estoy, Está bien. estoy bien. Y eso le doy gracias a Dios porque yo le digo que yo aprendí. Yo solito aprendí porque yo me hice responsable yo mismo. Ya, me imagino que una vez que ya, bueno, ya fue creciendo, ya se fue haciendo joven, pues ya también ha de haber gustado las muchachas y todo eso. No, en eso le voy a contar, ¿verdad? Sigue todavía la historia. Ahí ya le voy a contar. Yo más o menos comencé a salir porque todavía más o menos de los 18 comencé ya a pedir. Yo pedía permiso, no me iba sin. Porque en cambio mi otro hermano no, porque él cogía nomás, se hizo de los 12, 14. Se fue nomás, de la primera vez le tocó irse y el resto ya no. Ya no pidió permiso. En cambio yo hasta los 18, parece que 17, a los 17 sí, ya comencé a pedir permiso. Ya cuando llegué a los 20, ahí ya no pedía permiso. Pero siempre le decía, voy. Me voy a tal lado, me voy y me iba. Pero jamás me olvidé de la casa. Ya siempre ya fui creciendo, ya trabajaba más, me ganaba la semana y ya el día domingo ya venía como el viejo con el saco. Ya hacía las compras. Ya hacía las compras, sí, verdaderamente. Me gustaba sembrar maíz, maní y todavía me gusta sembrar porque Todavía siembra. eso es lo que me ayuda. Sí. Usted también sembraba así como, por ejemplo, antes decía que sembraban con la luna y todas estas creencias que tenían de que tenían que sembrar en buen tiempo. Sí, pues de antes se sembraba así, pues cuando recién caía el invierno se sembraba en la menguante era que se sembraba, en la menguante. Incluso, mire, sembrábamos yuca, todo yo le sembraba, todo se cosechaba. ¿Y estos productos eran para el consumo o también los sacaban a la venta? No, solo para el consumo, porque de antes no, ya ahorita sí ya tiene salida la yuca, porque de antes no sacaban ni, hasta el almidón poco se sacaba. Eso era para el consumo, porque antes se consumía más porque no había muchos recursos, porque antes comíamos el caldo de yuca, la sopa de yuca, la torta de yuca de dulce, hacían bastantes cosas. La oreja de tu abuela, buñuelo, ¿qué más? La tortilla colorada. La tortilla colorada. ¿Cómo era eso de la oreja de tu abuela? ¿Cómo es esa preparación? Esa es la oreja de tu abuela, ponían la yuca, la ponían a podrino. Sí. La sacaban, La molí. la molían y la ponían a podrir. Así le llaman podrir, no coge mal olor, nada, sino que así le llamaban de antes. De ahí la cogían, la majaban, la molían, ¿no? La molían
y ahí la hacían bolas, ponían una bola de, hacían unas bolotas, ¿no? Unas bolotas, y ponían una agua a hervir, y ahí Paz la metía como que en medio se hiciera una pega, ¿no? De ahí la amajaba y la cogía, la aplastaban bien finita, y ahí le hacían unos huequitos, y así le llamaban, le pusieron la oreja a tu abuela, vamos a comer la oreja a tu abuela, ¿sí? La freían, sí, la hornaban, porque mi mamá la hornaba, mi mamá la hornaba, en horno de bar. De leña. Sí. Que para ella era escaso hasta el aceite, la manteca. Sí, porque todo Claro. era económico. O Porque sea, no se había. podría decir que comían mejor, porque por ejemplo nosotros de las comidas que usted ha nombrado, casi ninguna hemos comido, pero se ve que son comidas, o sea, aparte de naturales, son comidas buenas, por decir. No son Sana. dañinas. Sin Claro. químicos. Creo que por eso ahora la gente estamos más enfermos, por el químico. Sí, también. Es verdad, hartas comidas inventadas, porque no. Porque por ejemplo, yo no había escuchado nunca el caldo de almidón. Sí, pues, el de maíz se ha comido. Sí, el jerén. No, es en caldo. Nosotros le llamamos la sopa, usted le llaman la sopa, creo. Al caldo, Sí, porque porque nosotros ella la aquí somos minestra le diferentes. llaman minestra. Sí. Es el maíz también. Pero que con el choclo, ¿no? No, el maíz seco. Rayado. Rayado, ya El seco, maíz ¿cómo amarillo lo rayan y ahí lo hacen. De antes lo hacían en una cosita de mate que le llamaban, ¿cómo que le llamaban? Suzunga. A una de mate, a eso le hacían unos huequitos y ahí entonces iban haciendo para que lo cayeran hecho colgajito para hacer el caldo. Como Y acá fideíto. Como un sí, diseño, exacto, como exacto. fideíto. Ya ese era el diseño del caldo de maíz. Y usted también nombró la colorada, ¿cómo le decía? La tortilla de yuca colorada. ¿Y ese cómo es? Y la alinean como la yuca va rallada y ahí se alinea con todos los aliñitos y ya se le pone quesito y se pone a ir friendo. Se fríe. Esa se hace cuando apenas se raya la yuca. O sea, fresca. Sí, fresca. Ya. Y así, ¿qué otras comidas preparaban? Así que ya, por Pues decir, ya ahora no se ya no escucha. las hacemos. ¿Qué comida mala que preparaba? Ya, papá. Sí, pero sí había más. Sí. Porque incluso. Por ejemplo, de antes a veces uno que desayunaba o merendaba con una yuca asada y una taza de café. O, por ejemplo, la papaya también la hacían bistec, ¿no? Sí, porque la yuca también se cocinaba, mire, verdaderamente, porque está pasando, ya estamos olvidando el tiempo, y después es que ya más luego hagamos más memoria y vamos acordando todo. La yuca de antes la comíamos cocinada, ¿no? La yuca se pela y se pone a hervir con salsita, y se cocina y se sembraba la cebolla verde, Sí. la cebolla, la hierbita. O sea, la cogían, la picaban, la freían y la revolvían con eso, y la taza de café y basta, la merienda. Esa era como que era la cebolla verde era el aliño de la yuca. Sí, para que le diera el gusto a la yuca. Y anteriormente también, me imagino que así mismo como sembraban, también creaban sus animalitos. Sí, de todo, se criaba todo. ¿Pero estos eran para el consumo o estos sí los vendían? Para el consumo. Para De el antes consumo. casi no se vendía De antes nada. no se vendía casi nada, no se vendía lo que era eso, ni la yuca tampoco. Se vendía, era todo para consumo porque no había mercado. No como ahorita que hay mercado, ustedes ya tienen el encebollado, vendamos un saco de yuca, vendamos otro, ya no. Claro, ya está como todo más como Se ha ido fácil. todo así, todo más fácil para la gente. Le digo. Ya, y así, anteriormente tenían creencias, por ejemplo, que se les, digamos, si hay una fecha de un santo y van a trabajar, se les saben presentar así. No, sí había creencia de antes no dejaban trabajar los días. Los días de fiesta. Los días de fiesta no se trabajaba. Principalmente de San Pedro y San Pablo la que más es respetada, la que San Bartolo, los inocentes. los inocentes. ¿Y alguna vez le pasó que en estas fechas como que fueron a trabajar, no les importó y les pasó algo así? No, a mí, gracias a Dios no, porque no. Pero Yes. siempre me encomendaba a Dios, permiso, pedía, me persinaba delante de los santos y Sí, con va a el permiso un rato. Uno así dice, con permiso un rato me voy a, si Dios lo permite. ¿Y usted no celebra esas fiestas que hacen de los santos? Sí, nosotros sí. ¿En qué santos creen? Nosotros creemos en todos los santitos, pero creemos en la Virgen del en la Sí. Virgen del Sí. ¿Cómo la celebran? Le hacemos velorios.
Invitamos a los amigos a velar un rato al santo. A comer dulce. Sí. Nomás, ¿qué día hicimos? El lunes pasado. El lunes pasado hicimos. Venimos tarde. Sí, muy tarde. Por ahí han quedado unos conchitos, pero ya es poco, ¿cierto? Y la Semana Santa, ¿cómo la celebraban anteriormente? De antes yo desde que me acuerdo, porque ya ahorita ya estamos modernizados. De antes desde el día lunes, ¿no? Sí, desde el día lunes. El día lunes ya no dejaban a nadie andar con machete. Porque incluso la Semana Santa nosotros la celebramos de mi abuelo. Y allá nadie, no dejaban jugar a nadie, no dejaban Bañarse, ¿no? bañarse a nadie porque se hacía pescado, decían que se hacía. Ya a las 7 de la noche estamos guardados porque decía que el malo andaba a las 11, las 12 era que salía, decía. A las 12 de la noche. Nos ponían a rezar porque mi abuelo sí era, nos tenía ahí porque y no dormíamos en la casa de nosotros, sino que todos reunidos, los hijos de mi abuelo, Todos en la misma casa. todos en la misma casa. Porque antes las casas eran grandes, no como ahorita ya. Incluso nosotros un poquito más grandes, pero ya de antes eran grandes las casas. Como la que pasaron allí, la grandota que está ahí. Sí, Esa casa solo es un pedazo que hay ahí. Ahí falta la mitad. Sí, esa casa era grandísima. Así eran de antes las casas. Y ahí está grande donde está. Sí, Falta esa la casa es mitad, la grande. mitad la falta la mitad. Sí. Unos cuartos que parecían salas. Unos cuartos dormían 3, 5 familias en un solo cuarto metido. Y ahí ya cuando se reunían, por ejemplo, en la noche, rezaban. Sí, en la noche rezaban. Y ahí el resto del día, todo el día pasaban arriba. Todo el día para arriba, sí. Hasta como quieras, sí. Velando, porque incluso tenían al Cristo velando. Los tenían. Acostado, no se podía levantar el Cristo hasta el día sábado a las 10 de la mañana. Que ya la gente comenzaban a disparar. El sábado disparaban. Sí. Sábado de gloria, sí. Eso lo hacían en seña de... De la rezo. resurrección de Cristo. ¿Y así ¿Por qué? todo o alguna persona en específico? Toda de la antes gente. ya toda la gente se De antes la gente, todo el mundo disparaba. Si imagínense, aquí veía, yo hace, ¿qué tiempo recordamos eso? Como 2 años, 3 años. 2 años. 2 años, porque de antes hacían caña para disparar. No recuerda usted. No conoce. Se hace una caña verde, más o menos unos 1,5 metros. Se defonda todos los canutos que tiene adentro. Se le hace así, no se parte, adelante se le hace por encima, se le hace un bocadito ahí. Eso ahí coge y usted le tira gasolina. Y a eso lo sopla y tiene un trapo, prende una candela y la tapa. Eso manda unos tremendos disparos. Solo el aire De la caña. de la caña. Sí. Y con eso, como quiera, esa era la seña, era una seña, ya, una seña, ¿sí o no? Que era una seña que era sábado gloria, ya la gente estaba atenta, el día sábado a las 12, Las 10. las 10, las 10 el día comenzaba. Ya. Eso hacían con la caña uno, me imagino. ¿Y el resto que tenían armas o...? Con armas, con Claro, que antes se caña, podía de antes tener- era armas y caña, porque antes no prohibían el arma. Entonces se podría decir que anteriormente en cada casa tenían su arma. Exactamente. muy Y bien. ahora ya no. Si Y- se dañó la escopeta ya ni para qué hacerlo arreglar porque igual viene la policía y se la lleva. Claro, ahora ya está prohibido todo este tipo de cosas. Sí, y eso incluso ya, pues imagínense que yo ganara aquí el primer tiro. ¡Pau! 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 Era Por todos Como que lados. por respondía. todos lados porque antes era hasta barato el cartucho. Que de antes no era un ratito nomás que solo se disparaba, sino que seguía hasta como las 12, ¿no? O sea, la De las resurrección 10 de la Cristo. mañana hasta las 12. Sí. Sí. Y ahí también decían que cuando era Semana Santa sabían hacer 12 tipos de comida. Sí. ¿Qué se escucha? ¿Qué tipos de comida más? Que era el picante, la ensalada de choclo, el caldo de choclo, que la El ensalada de frijol, el biche, mira, La ensalada la de pepino. sardina, la ensalada de pepino, el chocolate, el arroz de leche y la ensaladita del frijol picado también. Mira. Sí, eran bastantes cosas, pero se completaban así. Y me imagino que debería ser bastante, o sea, porque no dice que todos los, como que eran los hijos de su abuelo y las descendencias iban
Sí, Tendría pues de que antes ser era bastante. bastante, pues, y todavía incluso hasta ahorita no hace mucho rato de mi suegro, ya ahora este año que ya poco hubo, pero de mi suegro nos reuníamos 30, más o menos, ¿sí? ¿Pero que cada familia llevaba algo para compartir No. o el mismo dueño de casa El hacía mismo todo? dueño de casa ponía todo. De antes nos íbamos a la casa, porque la gente decía, no, pues si nadie, usted para Semana Santa se iba, no, la gente dice, no, vuelta bien no, para Semana Santa usted podía ir con 10, 20. Si hasta no hace rato No dormíamos pasa en nada. usted, nos reuníamos así, una parte de mi tía, otra parte de mi mamá. Y así. Incluso nos íbamos todos. Y a quedar toda la semana, porque era hasta el día sábado, ¿no? Que tenían que hasta estar el ahí. Ya en cambio ahorita ya cambió nomás, vamos a la cena Ya no me juego y viernes. y venimos Hasta a de la noche casa. andan la gente por ahí, hasta baile hacen la gente, lo Claro, cogen como... se va a la playa. Sí, la cogen antes como un turismo. Como nosotros sí respetamos todavía, por lo menos las noches ya no salimos de noche. Ya vemos todo eso. Ya si nos vamos a una casa, ya nos quedamos ahí durmiendo. Tampoco vamos a los ríos, o sea, seguimos respetando las creencias de los antiguos. O sea, para nosotros ir a una playa es como, digamos, como que uno se esté burlando de Dios, porque son las creencias que Dios nos ha impuesto. Entonces, Tenemos somos que respetar la católicos, ley. respetamos. Sí. O sea, respetan las creencias y Las como eran Las anteriormente. tradiciones, sí. Ya. Y ahí, por ejemplo, cuando les celebraban a los santitos, por ejemplo, les celebraban porque les había cumplido alguna manda o porque ya le habían prometido anteriormente que le iban a hacer. Uno le pide a ellos, a los santitos, que le haga, que le ayude, que le salga todo bien. Si alguien está enfermo, uno pide pues que le ayude, y a veces sale todo bien porque a veces se compone, se recupera, y de ahí nosotros comenzamos ya la tradición, vamos a prender la velita al santo, Nosotros hacer. empezamos a hacerle desde que tuvimos nuestro primer hijo, o sea, desde hace 20 años. Mi hijo salió prematuro, prometimos que siempre le íbamos a hacer el velorio a la Virgen. De ahí cuando ya mi hija también igual, también nació con problemas y ya también igual hicimos la misma promesa de seguirle haciendo el velorio. Porque cuando mi hijo fue el niño divino y ya cuando la niña fue la Virgen del Sí. O sea, entonces ustedes hacen los velorios, No, ahí juntos lo hacemos los dos. juntos los dos, a los dos santitos. sí. Porque incluso el niño nació, fue en el hospital que le pusieron, lo entregaron al niño divino porque nació de 7 meses, 8 meses. Nació demasiado, como Tenía demasiado débil los pulmones, eran pocas las posibilidades de él para vivir. La ampolla que a él le ponían diariamente sabían costar $30, que ahora para mucha gente es fácil conseguirla en los hospitales, para nosotros era casi imposible. Claro, es que hace 20 años pues no estábamos tan actualizados sí, como porque ahora. ya le ayuda a la gente. Sí. Sí. Exactamente. A nosotros como mamá, igual no éramos el mismo tipo de sangre que los esposos, también nos tenían que poner una ampolla que costaba $500. También estuvo mal usted. O sea, no, el problema es porque los niños siempre salen con el tipo de sangre del papá. Entonces, para que ellos no tuvieran ningún problema en el desarrollo, teníamos que ponernos esa inyección. Porque si no, los niños se podían ir en hemorragia por el ombligo, Ah, ya. por el tipo de sangre que ellos no eran compatibles. Antes, en el tiempo de embarazo, ¿cómo lo pasaba usted? ¿Iba a un control o en casa? No, yo sí fui a controles. Controles. Sí. ¿Y creían en los medicamentos naturales, en esos que toman agua de...? Casi no. Casi no. Sí, yo cuando mi hijo sí ya habían los controles, las vacunas, todo. Pero en algún momento sí ha hecho uso de estas plantitas, por ejemplo, para un dolor de cabeza. No, pues eso sí. sí. Sí que tenemos las veas las plantas todavía. Por ahí todavía están unas, por ahí las Todavía mi buscamos. suegra me sabe hacer unos gloriados que me producen. ¿Para Sí, qué eran esos gloriados que le hacía? Me solía dar para los cólicos, que para los dolores de cabeza, o que si uno tiene un daño de estómago, para todo eso. Para la diarrea, todo, todas las plantas tenía. ¿Y Porque qué todavía tiene. plantitas utilizan? ¿Qué plantitas utilizan? Tenía Zaragoza, tenía la congona, tenía la albahaca, de antes todito tenía eso, tenía Tiene el otra tía alcohol que de parece así que menta. tiene 3 patitas, como que se llama. Ese Ese es barbón. lo tiene todavía ella, mira. Y ella utiliza todavía todo eso, pero la que iban a buscar allá.
En que no estaba. Sí. Sí, porque ella todas plantas esas todavía las utiliza. Todavía tiene unas por ahí, sino que ya no puede a veces caminar. Le digo, no baje para abajo que se va a caer. Ya le ha hecho lo Todavía. posible de cotejárselas todas arriba así. Para que no baje. Sí, Sí. La sábila incluso también la toma para los riñones, al hígado. para el hígado. Que según la sábila se toma con naranja, ¿no? En ayuno. Sí. Porque ella sí hace todo eso. Todo. ¿Y para qué toma? Para el hígado dice ella. O sea, mezcla la naranja con... Sí, hace el extracto de la naranja, raspa la sábila y la deja en la noche raspadita, serenando supuestamente. Al otro día en ayuno se lo toma. Porque incluso también le limpia la vía urinaria, ¿verdad que Sí. todo ella sí le... Es decir, ella todavía se mantiene a base de Ajá. medicina natural. Sí, se mete... Y ha durado. ¿Cuántos años tiene ella? 82. 82. Sí. Tiene 82 y todavía anda por ahí dando guerritas. Todavía Todavía se va hasta de aquí a Santo Domingo. Sola. Sola. Concordia. ¿Sola? solo este año ya no, casi no la dejaría. Porque Ya. Tiene se me igual vaya a una nieta perder, ahí. vaya a pasar la calle en algo porque ella no tiene el equilibrio ya, pues. Para La caminar última vez que rápido. anduvo sola, se le pasó a San Isidro vuelta le iba pasando para atrás. Vuelta. Se me la pasaron, me la mandaron de Santo Domingo y como siempre venía, yo incluso estaba aquí, pues no alcancé a llegar. Cuando venía uno en la flyer me dice, su mamá pasó largo a San Isidro. Me voy yendo a la carrísima en la moto. Llegué a San Isidro y ya no estaba. Y ya incluso venía para atrás. Y cuando ya había pasado largo vuelta para atrás, ya venía acá de nuevo para acá. Era que se había quedado dormida. Ahí por Se pasó largo. donde don Dios Nevasurto, pues donde van a hacer la otra entrevista, ahí la alcanzó, ahí la atajaron. Ya se había pasado. Sí, y ahí ya no lo por eso ya no le veo. Claro, es que igual también ahorita ya casi no hay mucha confianza de mandar a una persona No, ya mayor. no, pues, ya ya por- muchas cosas pasan. Sí, pero ella todavía, oiga, le comento que ella, señora, no se olvide de nada. Se acuerda de todo. Y ahí, por ejemplo, usted decía que usted, sus niños los dio ya al hospital. Pero me imagino que cuando su mamá, sus hermanos más pequeños, ella los dio en partera, ¿no? Sí, ella sí. Nosotros todos en partera, ella nunca en el hospital. Y ahí, En ¿cómo casa. era eso de la partera? Eso de antes dice que mandaban ya cuando ellas estaban con dolores, ya más o menos veían que sentían síntomas de dolorcito ya, de dar a luz, ya buscaban la partera. Porque incluso hasta una hermana de ella era partera. Y ella ya sentía los dolores. Y ahí creo que ya mandaban a ver la partera, no dolores. Cuando ya estaban con Dolores. dolores. Conmigo. Y ahí ya no... Yo creo que ya comenzaban los dolores fuertes, y en la partera hacía cargo y vea. Le hacían unas tomas. Le hacían unas tomas para que le Ya está. dieran los pujos más fuertes. Y hasta quemado creo que le daban. Era unas tomas que le daban. El currincho, de antes que el currincho era el fuerte, le daban quemado. Y creo que dice mami, ahí me estoy acordando apenas. Dice mami, cuando ella ya estaba para la luz, ya que le venían los dolores, 2 vasados de currincho. Pero quemado, ya quemado, creo que lo quemaban en la candela, pues los ponían en ese currincho. 6 en meses horno, antes. Tu mamá lo tenía siempre. los quemaban. Y ahí dice que ya comenzaba cuando fuera se le venían los dolores, ya cuando ella estaba media juma ahí, ¡fua, muchacho! Se emborrachaba entonces. Por Sí, porque ella sí cuenta eso. Dice que ella era juma que ya daba luz. Dice. Y mire, de antes nadie, los niños Y salían bien, se criaban bien. Porque creo que ni se les ponían las vacunas. Que ahora que ni bien Nada, nacen ya hay que nada. vacunarlos. Ahorita No, ya... porque cuando mi cuñada tuvo mis 2 sobrinos, que eran los gemelos, no le pusieron nada. Incluso ellas empezaron a poner la vacuna ya casi de 2 años, dígate. Sí. Sí, porque eso sí... Y por ejemplo, ya a las mujeres las atendían las parteras cuando iban a dar a luz. Y cuando a una persona le picaba una culebra, Eso también creo que le daban toma, ¿no? También las parteras, eso era que sabían hacer eso. Le daban toma también. Les chupaban el veneno, no sé cómo hacían. pero todo esto con pura medicina natural le hacían. Sí. Con limón, ¿sabes? Limón también le ponían donde le picaba. Igual, cuando picaba el escorpión, todo. Cuando les picaba el escorpión, que era parecido a la mordida de culebra. Claro, cuando la persona era alérgica al veneno del escorpión, sí. Por ejemplo, a una hija de ella le picó y nomás El moría. alacrán era. El alacrán, pues. Sí, la alacrán. Y nomás se moría. O sea, a las personas alérgicas le hacen más
más reacción. Sí, Sí, por eso ejemplo, yo soy alérgica a la picadura de la araña, del alacrán igual también. Mi hija Soy se alérgica. vómito y se desmayó. Fue fuerte. Yo también, ¿te Sí. acuerdas cuando me quedé en tu casa que me picó? Que yo pierdo el conocimiento rapidito. Como 5 horas que estuvo muerto. No. Sí, Más o menos, sí, unos días. y ahí le llevamos al pueblo, no reaccionaba. Como 5 horas. Incluso en el granero había una culebra también una vez que se asustó. Ahí en el granero. En ese era, no, en el otro era un pequeño. No, era un pequeño detalle. Teníamos unas hojas de maíz ahí. Y esta señora Jesús no sé qué subió a hacer en el granero. Se iba desgranando el maíz de antes poco a poco, no era como ahorita, que Sí. se desgrana y ya se están sacando nomás y lo subiendo. En cambio de antes pelaban, para el momento que se necesitaba se iba desgranando el poquito a mano y se pelaba. Y ellos pelaban, iban amontonando la hoja ahí, pues la culebra se había metido en la hoja. Arriba del granero. Sí, Peligroso. claro, allí en el campo se suben al granero. Hasta las casas se suben si se les ofrece. Pero a veces la buena, la que no pica. Yo la mataca. La mata caballo. La coral, la roja que hay. Susto. Ahí también se quedó dormido como 7 horas. Desde las 6 hasta como las 12 de la noche que reaccionó. Pero ahí que nomás se asustó. Se asustó, sí. Se desmayó. Cuando yo la fui a ver al granero estaba dormidita y la voy cogiendo en los brazos arriba. Ahí creo que no la llamamos San Giro, no, porque no me da susto. Sí, pero es que no. Ya cuando estaba arriba se recordó asustada que cuando la acostaba. Lo que pasa es que yo soy epiléptica. Y ahí por eso le hace Una presión la durmió allí. Está como la bella durmiente. Sí. Exactamente. Ya, y bueno, cambiando un poquito de tema, los bailes anteriores, ¿cómo eran? Porque, por ejemplo, antes no había luz. No, pues antes no había luz. ¿Y entonces cómo hacían los bailes? La temporada de nosotros ya Que eran a batería. con mechones. Sí, y baterías, pues había las baterías para los equipos de sonido, ¿se acuerdan? Las grabadoras. Sí, La batería de carro. y hacían los mechones también en los canutos de caña también así mismo. También sean mechones de esa caña de ahí. Se hacía un candil, le llamaban candil. Candil era el que le llamaban. Se hacía un candil, se dejaba un canuto, se le hacía un huequito y se le metía un trap. Se llenaba de querosín, que antes había el querosín y ahorita ya creo que ya Es no. el diésel, porque se lo suplantaron por el diésel. Eso, ya usted lo cogía y lo prendía y ese más 3, 4 horas duraba un candil de eso. Y ahí vuelta ya había que se iba bajando la luz. Vuelta le sacaba la mecha y vuelta se le ponía querosín. Y ahí de nuevo subía la luz. Y después eran los Petromás. Después fue la Petromás, que había una Petromás. No sé si habrán conseguido, porque de antes a dónde era que había, de mi abuelo había Petromás. Que eran a gasolina. ¿A gasolina o eran a qué? A diésel. ¿A qué? ¿A qué era lo que ahora le llamamos diésel? ¿A qué era eso? Ya con eso se alumbraba. Sí, pues. ¿Y el sonido que tenían equipo Batería. o guitarra? Había unas baterías De recargadas. antes era con guitarra, ¿no? Primero con guitarra, después con toscadicos. Los toscadicos que eran a batería de esos discos que son unos Más grande. unos grandes, sí. La película. Sí, eso. Y cuéntenos, ¿cómo se enamoró usted? Sí, yo le voy a contar la historia de mi mujer, ¿no? ¿Quiere que le cuente? ¿Se la robó o se casó? No, pues eso fue una historia larga, mi señora. Me robó ella, porque ella incluso fue que me dijo, vamos. Yo no quería. A ver, cuéntenos pues, entonces para ver cómo es. Porque no a todo hombre se lo llevan. Pues. Sí, pues que ella me dijo, llévame yo, ya. Estando y me insistía, ¿no? Nos enamoramos, como nos enamoramos fue con carta, ¿no? Porque ahí todavía no había el teléfono. No había el teléfono y ya nos comenzamos. Pues no, pues es que yo estaba enamorado de otra, era. Así era. Eso no me Sí, acuerdo. no me acuerdo porque te di un golpe. ¿Ya? Yo estaba enamorado de otra y incluso ya, pues entonces ella ya pues andaba en los bailes, a veces la otra no andaba, ya nos comenzamos a ser amigos, pues ya nos echábamos el ojito, ¿no? Ya ella me echaba el ojito, que esto, que el otro. Y así fue comenzando, ya comenzamos a andar. Ya veía que la mano bailábamos apegadito, porque antes se bailaba apegadito, ¿no? Corrido. Era bien apechugadito. Que de antes la gente sí necesitaba un baile, en cambio ahorita la juventud de ahora se pelean por teléfono y por teléfono se embuenan.
En Claro. cambio de antes teníamos que aprovechar los bailes. No baile para hablar. Sí, porque y de antes era diferente, porque a veces declarársele a una mujer de frente, los que éramos tímidos era duro. Pues yo me acuerdo cuando recién así andaba enamorado, pues yo no me iba de frente de una, pues yo me iba al baile, bailaba 3 piezas, 4 piezas, yo decía, en esta sí le digo, en esta sí le digo. Y nunca le Y decía. nada le decía, otra pieza no, y ahorita que siga bailando, en la otra, se me acababa el baile, me iba a la casa, me daba de cabeza. Y ahí no es que más hice, cogí un lapicero, sí, le mandé una carta con un sobrino, ¿no? No, ¿Con quién fue? Ya no me usted me acuerdo. la entregó. Yo la entregué. Sí. Ah, es verdad. Cuente. Ayuda, Ya ayuda. ve que yo me acuerdo más. Ayuda, ayuda. Con tu sobrino fue cuando ya mi mamá no quería. Ya, pues no- cuente, fue cuando la casa. Y estábamos conversando pues, con mis primas pues fuera en el balcón y ya usted llegó, como no éramos amigos, no pasaba nada. De ahí me dio el papel y ya y en eso mami nos llamó para adentro y él ya se fue. Y ahí ya después mi mamá, o sea, nunca nos prohibió, pero ya cuando mi hermana le mintió, ya ahí sí ya no dejó que él llegara. Mi hermana supuestamente le había dicho que se iban a casar con el esposo y se le terminó huyendo. Le hizo hacer todos los papeleos y todos gastos que se iban a casar y en la última hora nomás se huyó. Hasta la saca maní la vendieron. Para irse. No, para sacarle la cédula porque necesitaban la cédula porque mi hermana se iba a No casar. había plata, pues no había plata. Y ya, pues ellos como ya se iban a casar, no Lola, se iban a casar. Y ya como no había plata, pues hay que vender la saca de maní para sacarle la cédula. Vendieron la saca de maní, no se casaron y cuando fuera que la novia se fue, ¿no? Sí, se huyó. Y ahí ya su mamá ya se... Ya no dejaba que él entrara. Cuando él llegaba, me ponía miles de oficios. Y ya después hasta que un día me dijo que no iba a permitir que él entrara, que si él quería celeste que le costara. Pero incluso yo me le venía quedito y me le subía por una ventana, así que ellas estaban afuera en la cocina y yo me subía por una ventana que había de la sala, ¿no? Había una sala del cuarto y a la maya sabía que hora venía y Le pasaba cabeza. le pasamos cabeza así, ¿verdad? Pero a la final, ¿se la robó o se casó? No, Yo nunca le había dicho. Yo le decía que yo casarme, yo no me casaba. ¿Ya? La que se quería casar supuestamente era mi hermana, pero yo no. Yo le dije que yo casarme para mí eso no me gustaba. ¿Ya? Sí, y ya igual, después sí, él me seguía mandando los papeles con el sobrino de él, pero porque ya no le digo, ya no lo dejaban. Si llegaba, mami era brava, como a la cara. Igual en sí. Me Pero mi gustaba suegra y no me ahorita quería. no quería. Ninguno de los... Todavía no me quiere. por ambas partes no éramos gustosos no, ya. no me quiere. Ni la mamá de él me quería, ni mi mamá lo quería. Sí, nosotros no, ninguno éramos del agrado de ambas familias. Cuando la suegra no te quiere, el marido Ahí te es. quiere más. Ahí es. ¿Sí o no? Antes los papás no gustaban con nadie. Sí, pues no es como ahorita ya que llegan, le piden la Ya chica. ahorita las cargan hasta la juventud, si llevan a la chica no pasa nada. Y Vuelta, y ya me la trae como si nada. En cambio no tenemos el chico de nosotros, ese no, pues ese no va con él, dice. Ese no ha le gusta tenido pedir, novias y eso no le gusta a él. Dice. no pide para llevarla. Ah, ya. Él no quiere. quiere eso, es que ya es como que ya mejor me comprometo. Dice, mami, yo ya pido una chica así, mejor me comprometo. Dice, Claro, porque prácticamente hacen todo lo de una pareja. Sí, exactamente. ¿Y cómo hizo para llevársela? Ahí cuenta. En la capillita había novena, que era que había. sí, Novena era, la ¿no? novena de la Virgen del Carmen. Dice. Ya nosotros yo venía de arriba, ya venía, pues ya la man le decía, como habían las banquitas, ya la man tenía el puestito aparte y yo acá, ya yo veía, ya no entraba nadie, ya cuando llegaban, ¡pam! Le guardaba el puesto. Me metía en medio, pues ya entonces ya la señora estaba por allá rezando, no, estaba por acá con los deditos cruzados. que nos agarramos, nos apretábamos, ¿no? Ya incluso ya pues ya la noche que ya tocaba, ya no. Que ya veía que no, la señora no nos dejaba entrar, ya. ¿Ya qué podemos hacer? Unirnos, nos vamos, ya, quedamos de acuerdo, venimos a la capilla, vas a la capilla anoche, ¿no? Ujú. Ya, pues ya cogimos la manito, ya de acuerdo y todo, bueno. Ya acabó la novena, todo. Buenas noches, me voy. Yo me fui, que yo vivía para arriba. Me voy y también vinieron, para allá podamos de acuerdo. Yo me hago que voy para arriba, ya cuando ustedes van para abajo, yo me vengo a la pata, güey. Ya esta gente vinieron para abajo, ya la escuché que no venía, me rejé vuelta por la pata de los caminos. ¿Qué escondido? Atrás de la muchacha. Sí, pues hasta que ahí me subí por aquí.
Por aquí en de Lola, paje no. Ahí me subí por aquí el camino y fui allá al Mandarín. Y esta niña no sé cómo hizo ahí para salir, bueno, Dejé la puerta abierta porque de antes las puertas eran chillonas. eran de caña. Sí, pues la cocina era de caña y entonces tenía que de ley salir por ahí porque en la sala una tía de antes el esposo no pasaba bastante y siempre cuando se iba venía a dormir donde mi mamá. Ella subía a dormir ahí, entonces se habían quedado todos en la sala. Y ya ahora para poder salir, pues de ley tenía que salir por la cocina, ya no por la sala, sino por acá. Ya dejé abierta la puerta porque era chillón. Para que no haga bulla. Chillaba mucho. Ya según ella yo me había ido al cuarto, pero yo ya me había salido para afuera. Sí, ya me fui. Y Y luego, ahí, pero si su mamá tampoco gusta con ella, ¿a dónde la llevó? ¿y dónde mi mamá? Y ahí tenía que gustarle. Ah, la llevó. ¿Sí me entendí? Allá, y si no gustaba, ya Tenía que hacerlo a gusto. tenía que hacerlo a gusto. Es como cuando yo de igual regresé de mi mamá, así no lo quisieran, tenían que hacerlo a gusto. Y cuando regresó no, No la le castigó. trancaron. No. Era gustosísima, me dijo, tome yerno, aquí está una yegua, me regaló una yegua, me regaló una cama, llevo una... Fuimos cargaditos, ¿no? ¿Sí o no? Cuente. Ya cuando me la llevé, sí, pues se acuerda que me regaló una yegua. Para que la cargara a caballo. Ya ella estaba gustosa. Hay yernito, nos mataron gallina, ¿no? El yernito, que el suegrito, vaya al cuarto. Y ahí sí ya me dejó entrar al cuarto ya. Vaya, Pero pase. ya usted lo conocía el cuarto. No, por el cuarto no, por el había cuarto entrado. Y ahí sí vaya al cuarto ya. Ya nos hicimos amigos todos. No, yo tenía como vergüenza, como miedo. Que Era tenía. la sala que se mamaba. Solo en la sala. Pero no le hicieron nada. No le hicieron nada. Ahí nomás me trancaron a llorar de la alegría. Tenía un yerno. Pero igual cuando yo me comprometí, ¿qué tío? Como a los 3 días fue mi hermana, digo, con la Tati. ¿Ya a los cuántos años se casó? A los 14 años. En mi casa le hice la quinceañera. ¿Sí o no? Pero usted tenía más años. No, yo soy mayor que ella. Claro. 10 años mayor. 10 años mayor. Él tenía 25, 24. Pero es que ella insistía porque ya estaba en la hora loca, dice la gente. No. Sí. Yo ya estaba más maduro, ¿no? Pero gracias a Dios estamos aquí con la bendición de Dios. Sí, adorado. ¿Sí o no? Usted decía que como quiera su hermana se fue seguidita de usted. Antes. Antes. Primero. Sí. Eso fue antes. Y ahí usted. Bueno, un solo dolor pasado su papá. No demoró mucho, ¿no? Como un mes. Si él se fue en mayo, yo me voy en junio. Ah, claro. Casi igual. Casi se deja ganar. Sí. Pero en sí no eran los planes, nosotros no nos pensábamos comprometer todavía, o sea, fue por eso, por lo que ellos cambiaron de que, porque mi hermana les mintió, pensaron que nosotros pensábamos hacer lo mismo, Y terminaron haciendo lo mismo. pero por ellos mismos, pues, porque Claro. ellos pusieron, si me habían dejado, digamos, la misma libertad que tuvo mi hermana, tal vez no nos habíamos comprometido enseguida, pero igual, bueno, no me arrepiento, tengo mis hijos, tengo mi hogar, Ya están gustosos los suegros. todos, porque hasta la mamá de él, hoy día me quiere tal vez más que a las propias hijas. Estamos bien, gracias a Dios. Cuido de ella, igual él cuida también de mi familia, así mismo nos acompañamos. Porque si la familia de él necesita algo, yo nunca me opongo en que los ayude, en que los... Claro, siempre están ahí ayudando. Igual cuando la mía necesita algo, él también siempre está ahí para mí. Ya, y ya, por decir, anteriormente, ya decía que su hermana se iba a casar. Se iba a casar por el registro civil y también por la iglesia, me imagino. No, solo registro civil. Solo registro Porque civil. de antes creo que tenían que tener los 18 para poderse casar, ¿no? Por la iglesia. Sí. Y en la parte de creencias, anteriormente bautizaban a los niños. Sí. ¿Cómo era eso? De antes no hacían charlas. No. De antes no hacía charlas como ahorita. Nomás iba y De antes bautizaba. lo inscribían nomás y lo bautizaban. Y ahorita ya no como ahorita, ya es como el colegio ya. Claro, tiene que Tiene hacer un kilo de que papeles pasar bastantes cosas. y cumplir requisitos. Mira, ahorita hasta para el catecismo tienen que estudiar 6 años para poder hacer la confirma. Y anteriormente no eran 6 años. No. De antes nomás lo confirmaron, ¿no? ¿Cómo era? La comunidad. Llegaba a los 15 años. Los 15 años 2 años y te fuiste. lo anotaban y ya está confirmado. Pero sí iban a la iglesia, hacían un curso.
O Ya sea, antes no iban a la solamente- iglesia, ¿no? ¿Qué Ya se antes- hacían? Como 2 años, 3 años nomás de catecismo, bueno. Sí, exactamente. Y ahorita ya no. Ahorita ya es el primer año. Hasta el sexto y ahí. Para poder Sí, sí, sí. hacer comunión y confirma. Y así, ¿qué más se recuerda de antes que nos quiera contar de cosas que hayan pasado y que bueno, que ya ahora se han ido perdiendo con la actualización que hay? Las tradiciones de los churos. A ver, cuéntenos, que antes que llegamos usted nos decía lo del churo. Cuéntenos lo del churo. Frente del churo acá, que la señora lo sabe manejar. Yo ya. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo se hace. Pero de antes, por ejemplo, el churo era para llamar al almuerzo a los trabajadores, ¿no, tía? O el cuernavaca también. Sí, ¿no? cuerno Y de de vaca, ahí el churo también era, por ejemplo, cuando una mujer daba luz, si era varón, era un solo churazo. Si era mujer, se daban dos churazos, para saber que ya, ya había nacido y que era niña o si era niña. Ya la gente como quiera sabía con el churo que era niño o era niña. O, por ejemplo, si alguien fallecía de noche o así sea de día, ya, por ejemplo, en tal casa ya hacían un churazo que hubo un muerto. Ya sabían, por ejemplo, en tal casa, digamos, en la casa de ella hay alguien grave, ya hacían el churazo, ya falleció esa persona. Sí, porque, por ejemplo, esto se hizo hasta cuando mi abuelo se hizo esto. Cuando falleció mi abuelo se hizo esto, por parte de papá. Él falleció en la noche y mi suegra dice, yo creo que falleció su abuelo, dice, porque se escuchó el churo anoche, dice. Pero vivía lejos, porque esto de noche se escucha lejísimo. Y que mi suegra ahí no vivía donde vive ahorita acá abajo, viviera arriba en los cerros. Y se escuchaba un churazo de esto. Y igual cuando mi cuñada dio a luz, que estuvo en gemelos, la gente se confundieron. Porque se dieron 2 churazos. Y en sí decían que era niña. Pero los 2 churazos fueron porque era uno por cada niño. Eran varones los 2. Yo no sabía que traía dos. No, no sabía sabía que traían 2. No, porque de antes no existía, hasta cuando mi cuñada, no existían la ecos, ecografía, nada de esas cosas. Solamente la partera era la que la iba viendo, de que el niño va avanzando, de que tal fecha da luz, así. Entonces sí, cuando ya sí hubo esa confusión, porque decían, ya hubieron 2 churazos, es niña o mujer, dice. Tenían que dar 3. Claro. O sea, dependiendo del número de veces que tocara, significaba algo. Y cuando era la comida, ¿cuántos tenían que hacer? Solamente era un solo churazo que daban. Eso ya la gente sabía. 11:30 de la mañana, Ya sonaba el churazo. ya uno sabe. Si uno se va a trabajar, imagínense que yo me vaya a trabajar. Yo sé que la hora de comer a uno le llega, el estómago comienza a pedir. Ya uno ya sabe la hora de comer. Ya te escuchó el churo, ya, el almuerzo. Uno largo busca la casa. La hora de alzarse también creo que no. De trabajar, porque antes estaban a las 5. Hay vuelta los churiados ya para que vinieran los Ya para trabajadores. que- Ya no había preciso irlo a llamar por teléfono como ahorita. Ya. Claro, Todo el todo teléfono. el mundo que era su reloj, se hizo Sí. la hora, se va. Y se va, solito se va. Y no hasta las 5, sino hasta las... Y de antes no, pues de antes era hasta las 6 ya que casi, dice mi papá que de antes ya trabajaban cuando ya era que casi no se veía al machete. De antes era el machete que trabajaba, pero era que casi no se veía. Ya ellos merendaban, porque de antes daban las 3 comidas. En la casa que iba a trabajar. Sí, porque ahí ya merendaban, ya era que con lámpara, creo. Y tomaban café con lámpara también. Era en madrugada que trabajaban todo el día. No como ahorita, pero ahorita ya entran a las 8, 2 de la tarde. Ya fue. Todo el mundo afuera. Ni el patrón sabe que ya ellos tienen su reloj, ya solitos se van yendo. Y ahí, ¿cuánto le pagaban si le daban el desayuno, el almuerzo y la merienda? Y antes era poco que se ganaba. ¿Cuánto ganaba? Como 5 sucres. Como 5 sucres. A la tía no le pusiste. Sí. Pero me imagino que ese dinero sí les Sí alcanzaba les para cubrir alcanzaba, los sí, gastos. eso sí les alcanzaba. Sino que era más duro el trabajo. Era muy fuerte. Se podría decir que 12 horas, casi, porque 12 era horas, de sí. 6 a 6. De 6 a 6, sí, exactamente. Y anteriormente también hay personas que dicen que hacían el cambio de mano, ¿no? De brazo. De brazo. Eso también hicieron ustedes. Sí, nosotros sí. Y Eso, eso todavía. todavía se hace. Todavía lo Nosotros hacen. todavía usamos eso. Y eso que lo hacen para sembrar. Para sembrar, para fumigar, para... Cuando se va a coger el maíz. No va a coger el maíz. Y ustedes ya, o sea, viendo esa parte, ¿consideran que sí es una gran ayuda, sí resulta bastante hacer eso? Claro, entre nosotros sí, porque imagínense, si yo no tengo plata, yo no tengo dinero, yo me busco al sobrino de ella, 2 sobrinos, el papá, el hermano, son 4 por ahí. El cuñado de ella, 5, mi papá, mi hijo.
hacemos como 8. Si yo no tengo plata para trabajar con esos 8, me los busco a trabajar por cambio. Yo le digo, vamos porque es cambio de brazo. Cuando toca lo tuyo, vamos a lo tuyo. Así me voy a sembrar maíz 2 días. Si siembro 2 días, 2 fundas, 2 días con ellos. Vengo un día acá para sembrar maní. Ahí completamos, total que los completamos. En fumigar. Y si ya no se alcanzó a pagar todo eso en la cogida de maíz, ya nos igualamos. O dado el caso, como él tiene chapi, a veces mi papá no tiene, él le dice, como ellos son 3, ya le colabora con la chapi. Va él con un día de chapi y Ya le justifica el trabajo. Sí, exactamente. De cualquier forma nos arreglamos eso. Ya. Y así, ¿qué más recuerdan así de antes que digamos que ya ahora ya se ha perdido? Ya no se da. Ya les ha perdido, ya a veces ni los acordamos, porque a veces lo acordamos ya cuando estamos en... De antes habían hartas cosas. Porque incluso yo le digo a la gente porque... De antes uno creo que salía renga de debajo de las casas de partir esas palmas, que de partir la higuerilla. El maní no se sembraba de poquito. Me acuerdo que cuando mi papá se amontonaban la gente a ayudarle, eran hasta 20, 30 trabajadores que él tenía. Las mujeres Sí. también trabajaban así. Se sacaba, mi papá era hasta 20, 30 sacas de maní, no es como ahora que saca 1, 2 sacas. Él dice para el consumo, la mayoría Porque dice. ya no da, pues que antes el terreno Antes daba. daba. Si usted sembraba 1 libra de maní, era 1 saca de maní. Y había tierras también. para Había sembrar. tierra, sí, porque ya ahorita está diferente. Porque yo me acuerdo de antes, nosotros sembrábamos ahí arriba en las pistas, ahí donde ustedes pasaron por ahí las pistas. Nosotros sembrábamos 5 libras de maní, eran 5 sacas de maní. Y una saca de maní entraban 8 pomas. Eran 40 pomas de maní. Con la diferencia que antes el maní era más barato, en cambio ahora el maní es No caro. se vendía. Claro, No se vendía. pero si comían bien. Maní Pero verde. el maní de antes no valía casi nada, en cambio ahora una saca de maní le vale hasta $70, 75. Claro, y no hay en todo lado, no se consigue. Ya no hay, ya no se consigue. Porque incluso yo de aquí sembraba, hasta ahorita último sembraba, solo sacaba 7, 8. Pero sembraba 70 libras de maní. Para sacar Para sacar 7, 10 sacos. Y antes sembraba, póngale nomás 70 libras de maní, eran 70 sacos de maní. En el tiempo de antes. Y ahí eso era un trabajo para la noche cuando lo tenían que pelar. Y no, pues se sabía vender en cáscara. Claro, también se desgranaba. Y me acuerdo que de antes se recogía después, se regaba todo ese maní en la sala, se vaciaba y a recogerlo después para guardarlo. Es que incluso de allá se traía, y ahí vienen pepas vanas, tiernas, y acá a la casa ya se saneaba todo el grano que era bueno. No solo se cogía y se guardaba, sino que acá se saneaba ya, se Tenían que sacaba. seleccionarlo. Sí. Higuería nos hacían pelar. Nosotros, me acuerdo que nosotros, mire, que yo le digo que esa higuería, de antes cuando nosotros, ahí también me acuerdo que ahí se me pasó que nosotros también sembrábamos higuería. Nosotros cogíamos todos los sábados 14 sacas de higuería. Pero esa sí la vendían. Es así es vendía. 14 sacas de higuería en eso. Nosotros como quiera comenzábamos de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche pelando higuería. ¿Y qué más sembraban en su casa? Nosotros higuerilla, haba, frejo, ¿qué era que sembramos? Algodón. El algodón sí nos enseñó mi mami cómo hacer hasta las tiritas del algodón, ¿te acuerdas, tía? Que tenía mami una... Ese algodón se hacía unos bajío, palitos, sí. bajío de pescar. Primero se hacía piola y ahí se hacía el bajío. ¿Ustedes mismos lo hacían? ¿Sí? Sí. ¿Pero para su casa mismo o para vender? No, Para la casa, para para acá. nosotros. Sí. De antes uno iba a los ríos, había el camarón, porque yo me acuerdo que con mi mami nos botábamos, es decir, con mi abuela. Nos botábamos al estero y se cogía el camarón, no es como ahora que por aquí no hay camarón, pero de antes sí se cogía. El bajío se hacía del algodón mismo, porque uno mismo hacía la piola y después se iba tejiendo el bajío. Y hasta la piola sí nos enseñó mi mamá cómo hacerlo. De ahí ya el resto ya no. La maca, pues la maca también, mire, la maca hacía de la mocora, hay una mocora espinuda. ¿Se ha visto? No he visto, pero sí he escuchado que la nombran. Esa palma que había, esa mocora había, esa echaba, el cogollo arriba se le cortaba. Porque antes, incluso donde yo vivía, ahí donde no está el Moreira ahí, ellos incluso tenían bastante mate mocora. Ni siquiera pasaban de 50 mate mocora en la finca. Sí los andé Todavía hay. conociendo porque la hija de Manuel Moreira baila en raíces y sueños. Ellos arriba tenían... De Valentina. Sí.
La hija de Manuel Moreira. Allá de ellos, la Los finca de tíos ellos, de claro. él, en la finca de los tíos de Manuel, es que hay esa. Y con eso hacían las hamacas. Eso hacían hamaca. La tejían, eso cogían y iban tejiendo, porque incluso mi hermana tejía eso y tejía hasta petate. Porque incluso hasta a mí me enseñaba a tejer petate, me ponía, es que ella incluso crió el hijo, pero separada del marido, Madre soltera. madre soltera. Ella Yeah. incluso yo le iba a coger la mocora, ella hacía petate, porque antes se vendía bastante petate, no como ahorita que ya el colchón, ya ni los pobrecitos ni bola le Pero es que pagan. anteriormente el petate era el colchón. Era el famoso. Claro, el petate y el cuero de vaca. El cuero de vaca también. Sí, pues ella cogía 10, 12 petates. Hasta en San Isidro lo iba a vender, porque incluso a nosotros mandaban la burrita, que me acuerdo, Ustedes le iban a vender el el petate. petate, sí. Ella hacía ese petate. Las hamacas también vendían. Si no es que quedan media boluditas, pero nos recostamos una hamaca nueva de mocores, es suave. Y ya eso que le quedaban las bolitas, ya con el No, tiempo pero de es que usarla eso es le pasaba. diferente, ahí lo viraban, la viraban. El nudito quedaba para abajo y arriba quedaba los llanitos. Quedaba al revés. Y eso duraba bastante. Bien. Yo me acuerdo, mi hermano, siquiera más o menos, mi sobrino, ¿cuántos años tiene? 30. 30 años. No, 36. 36, mire, todavía un hermano mío de mamá, todavía tiene una ahí, porque todavía la tiene guindadita así en una esquinita. Ah, la usan todavía. ¿Sí te acuerdas que la tiene en la esquina? Sí. Todavía tiene mío. 30 años siquiera más o menos esa marca tiene. Pero si Carmelo se crió en la casa de recién nacido, ya debe tener más. Sí, pero sí, Carmelo sí. tiene ya para 37 años. Ponle por unos 30. Mire, esa palma, nosotros incluso la palma real, esa madurita no es, no ha probado. No. Mire, nosotros incluso esa palma la chupamos por mango. Porque esa es dulce, la palma, la que esté madurita, Como una fruta. como una fruta, así. Porque la palma dulce, tú ni chupaste, Lora, ¿no? Palma, ¿A qué? palma. Mire, nosotros chupábamos a palma. La palma también cuando se corta, ¿te acuerdas que el cogollo vale el palmito para que vale para cocinarlo también como el sí. repollo? Hacen Sí. una comida con el palmito, eso sí he Sí, escuchado. eso también cogíamos. La tagua también, me imagino. porque La tagua, sí. Cuando está blanda. Cuando está madura. Sí. La chicha mulata y mamá la llamaba, pues ella todavía hace eso. Con la cascarita. Con los, sí, porque Tú ella... sí, tú sí probaste la colada de la chicha mulato que hizo la señora Veneda, ¿te acuerdas cuando la pandemia? ¿Sí te acuerdas que la hacen con Maduro? ¿Sí te acuerdas que hizo un de La Casandra? moreita. No, la colada de la chicha mulato que ellos le llaman, que ponen la tagua y la hace Maduro, ¿te acuerdas? Que ella hizo le en hojitas, ¿sí te acuerdas? Sí. Sí. Esa la hace una chucula pero rica, la coge, la tagua, nosotros no hacíamos pela, que nosotros de antes nos perecíamos, mire, eso también, mire, ya usted que se acuerda de eso, me acuerdo, mire, nosotros incluso nos íbamos todos los días a buscar la mate tagua, porque antes se había Maduro donde en el papá de Manuel, que vivía arriba, esa finca es grande, de antes era ya ahí, grande esa finca, nos íbamos a buscar esas taguas, e incluso y ahí las traíamos ya maduritas, y mi mamá lo hacía pelar con un cuchillo, la hacía partir toda, le sacaba la cascarita. De ahí la cogía, ponía a cocinar los maduros, y ahí la cogía en una hoja de verde, las asaba y hacía una tonga, como le llamamos. La revolvía toda con esa tagua. Ahí la dejaba 4, 5 días. 5 días la dejaba afuera. Donde eso quedaba era un manjar. Ya, ahí que se hacía como una masa, ¿no? No, ella se hacía como que cogía la aroma de la tagua, se quedaba, pero un olor que botaba, pero que era un aroma que botaba, con el maduro. Le daba la tagua, le daba el sabor al maduro. Y ahí le hacían una chucula. Y eso ya... Eso ya quedaba, era, porque era una tonga de esa, era famosa. Y ahorita no hace. Bien, incluso nosotros esa tagua también ella la cogía y la tostaba en una olla de barro. La pelaba y la hacía bien tostadita, como rosca. Y mire, esa también nos daba por café, con café nomás. Hacíamos una hornillada de eso, pero era tostadito. Una taza de café y ya está el café. Ya está. Ya estaba el desayuno. Mire, ahorita nosotros qué vamos a hacer. Nosotros eso? no Creo hacemos que eso. no encontramos ni siquiera la tagua ya. Ya casi No, No, no que ya la se gente puede. ya la corta, por aquí todavía hay. Todavía hay. Yo incluso todavía me la como así verde, todavía se ha comido así, madura nomás. O sea, yo he comido la parte de adentro, la clarita.
Ah, usted la come Ah, cuando usted está comió, no mococha. madura la tagua madura. Comida el mocoche. La cáscara sí, porque la colada que usted nombra, mi abuelita la hizo un día. Y ahí probé. Y esa cáscara se come purita. Después que usted la caiga de la mata, la come y se la rumea. Sí, y es esa buena. sí nos hizo probar. Estaba un poco, o sea, entre durita y entre blandita. Sí, pues así está. exacto. Así Hay es. una que es rojita, una es blanca. Sí, hay de dos hay colores. Es como amarillosa, así. Sí, hay una rojita, que es bien rojita. Pero mire, o sea, se puede decir que la gente era bien sabia para inventar todo este tipo de comida No se y que no eran desperdiciaba. fácil, porque Sí. tampoco era fácil hacerlas ni conseguirlas. Ujú. Y verá que cuando hubo la pandemia, en ese tiempo como que se volvió a recordar todas esas comidas antiguas. Porque en sí no se podía traer la comida de bastante, ni se podía salir a toda hora. Claro. Cuando el terremoto, incluso cuando el terremoto fue lo mismo, porque nosotros tuvimos algunos ratos sin luz. También fue lo mismo, tuvimos que empezar a inventar las comidas de que antes se inventaban porque tampoco se podía tener comida. Me acuerdo que cuando recién hubo el terremoto en esos días, que se fue la luz, que demoró para llegar, entre todas las casas que nos amontonaron de mi mamá, se amontonó bastante carne y dolía en el alma desperdiciar todo eso porque tocó prepararse un solo. Claro. Pero igual no se desperdició porque nos amontonamos bastante, éramos como más de 20, digo. Se repartió, como que se consumió. Claro, se consumió, sí, éramos como más Y de en ese 20. tiempo también hubo la chontilla, la chiquita, la Esa no me arroz. escuché. ¿No has escuchado? No. Ustedes se han escuchado. La que es el borró. Eso, esa sí, eso la chonta. fue demasiada chontilla ese año del terremoto, de la No, pandemia. Cuando la pandemia fue. Cuando la Fue pandemia. demasiada chontilla como para que... Que no traíamos donde para. Sí. Sí. Y Mire. esa colada es rica, con Sí. madura también. Yo incluso 2 gajitos cogí yo esta semana. Todavía hay. No, es que yo la tengo a la tiene orilla del sembrado. chiquero, como baja por ahí el agua del chiquero, ella... Claro, es que es Son un de abono, agua. eso es un abono para las plantas. Sí, ella 2 gajitos me cogí y me lo llevé. De mi mamá. Hicimos 2 gajos tenía. Y ahorita que usted decía lo del terremoto, ¿cómo vivieron ustedes lo del terremoto? Se podría decir que a pesar de que fue algo, digamos, que como feo, por decir doloroso, por todo lo que pasó, ¿consideran que también fue como algo para unir más a la familia? Exactamente, yo digo que sí, eso ha venido como la vez del terremoto, Como la que pandemia. nos unimos todos nos tratamos bien, todos rezamos, todo hacíamos, porque ya eso ya se estaba perdiendo. Yo creo que en sí lo que Porque- Dios lo hizo fue para eso, para que la gente no olvidara sus tradiciones, sus... Porque ya no poco nos reuníamos en las casas. Esa pandemia que hubo ahorita. Yo le veo nomás a la señora la conversa. Ahorita en todos los estados, en los teléfonos, yo me pongo a ver ahí en los estados, en TikTok, me pongo a ver que ahí mandan las imágenes de Dios. No salga de este mensaje, porque ahí veo, de antes usted que iba a ver un mensaje de eso. No se veía nada, ¿Qué pasaba? ¿No? todo pasaba. Yo creo que esto está pasando ahorita con el problema de la crisis energética, es casi lo mismo que la pandemia, que el terremoto, porque yo digo que Dios no pone prueba, porque si no fuera así nadie se acordaba de Dios. O sea, la gente solamente vivíamos, no digo vivíamos, solamente que en las parrandas, que en los bailes, que en las canchas, pero nadie se acordaba de decir de reunirse en familia, conversar, dialogar, porque si no se va la luz nadie conversa. Es verdad. Ya, la luz llega, todo el mundo nos dedicamos a los teléfonos, pero la luz se va y todo el mundo se... Como que Se ahorita conversa, tratamos exacto. de buscar Sí, exactamente. una retornar. conversa, tratar de de ver el núcleo Sí, familiar. pues por incluso decir. nosotros tenemos el de nosotros, el joven. Llegaba, estaba un rato, merendaba y pasa al cuarto. Y en cambio ahorita ya, como ya se va la luz, como tenemos una vaquita aquí, una para cada uno, todos nos quedamos aquí. Y como teníamos el santito, lo poníamos ahí, nos poníamos a velar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el bien, porque si hubiera luz, ¿qué íbamos a estar haciendo? Claro, ya cada No lo uno hacíamos. estaría como que en su mundo, por Sí, decirlo. exacto. Ni las velitas a la Virgen uno se acuerda de prenderle por estar en el celular. Es verdad. Sí. Entonces yo sí digo que creo que estas 3 crisis que ha sufrido el Ecuador ha sido como para recordarnos que Dios existe y que tenemos que poner más en práctica, acordarnos de Él más seguido, no solamente cuando lo necesitamos, cuando estamos perdidos, estamos mal. cuando estamos mal, cuando estamos en una crisis como estamos ahora. Entonces, ¿qué hace? Ahorita hay que la novena al Niño Dios, que si hubo la novena a la Virgen del Carmen. Nadie va a las novenas. ¿Por qué? Por no perderse un rato en las redes sociales.
En cambio de antes no, pues de antes había una novena, para nosotros era lo más bellísimo, porque todo el mundo volaba a la capilla. Y así fuera Se lejos. llenaba la capillita. En cambio ahorita no, por ahorita la gente nadie va porque ay no, que no he estado en el TikTok, que por motivo de la luz no me conecté, voy a aprovechar la luz. Entonces muchas veces nos hemos olvidado de Dios, pero Dios nos pone pruebas para eso, para ver si así acudimos a Él. Sí entendemos y vamos recuperando eso. Entonces, a raíz de todo lo que nos han contado y nos han compartido, ¿qué consejos ustedes le darían a la juventud de ahora? Que aprovechen la familia, que vivamos más pendientes de ellos, de Estemos nuestros unidos. padres, que acudamos más a las iglesias, o que si se ofreció una novena en la comunidad, apoyar, llegar, enseñarle a nuestros hijos que no solamente las redes sociales son las que nos dan vida, sino que si llegamos a Dios tenemos todo. Muy bien. No sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta a las chicas. Y bueno, para terminar la entrevista, pues muchas gracias. Ah. Sí, como usted también fue parte de la entrevista y nos contó un poco de su historia, le ayudó a su esposo, también queremos saber sus nombres. Macías Vega, Marjorie María. Es que nosotros somos dos almas gemelas, no podemos No pueden estar separadas. Bueno, muchas gracias por contarnos un poco de su vida y por los consejos. Que tengan un buen día. Y esto, para recordarles que esto va a ir a la Fundación de Raíces y Sueños. Muchas gracias. Aquí también le llevamos esto para que lleven, porque esto allá lo conocen. ¿Ve? Esto es una piedra de antes. De antes no usaba el molino, ¿no? Porque esta la recuperé allá, porque es que la otra el señor se la botó, no sé, se apolillaron. Esto de antes, con esto era que molíamos el maní. ¿No se acuerdan? No, el maní que viene molido, no el que viene finito. El esquebrajado, que le Este era llaman esquebrajado. Me acuerdo que mi mamá todavía tiene una piedra de esta Y una y bandeja una de ancha. palo. Con eso Con esto molía. Esto ya bien lavadito, sino que ella ya estaba por ahí media. media abandonada. Ya no como de ahorita que ya se va al mercado, que tráeme no hay una de porra. palito, la porra. Eso le llamaban la porra. Y bueno, más, mire, estas son piedras antiguas que antes traían del río. Nadie usaba un molino. Ahorita todo el mundo tiene. Tenga, señor. Recibo por esposa. Bueno, mi nombre es Omni Cedeño Giler. Yo le voy a dar la demostración de esta piedra que es de los antiguos. Con esta piedra se muele maíz, pimienta, ajo, cebolla y hasta el maíz. Porque el maíz de antes lo quebrábamos cuando había molino para los pollos. Había una piedra porque hay otra piedra esta que es una ancha. Entonces usted la cogía nomás la iba machucando. Y con eso quebraba. Esto es todo, pues yo le dono a Raíces y Sueños. Bueno, mi nombre es Marjorie Macías, soy de Chonta 2. Hoy dono este churo para Raíces y Sueños. Entonces, las tradiciones que teníamos de antes con el churo era que servía para llamar a los trabajadores al almuerzo, o por ejemplo, si alguien fallecía, se daba un churazo. Cuando las mujeres daban a luz, se daba un churazo si era varón, 2 churazos si era niña mujer. Y así la gente ya sabía que ya tal persona había dado a luz y sabía que ya había nacido el bebé. O también valía para espantar los pájaros en los maíces. Ya uno hacía un churazo y los pájaros salían volando. Eso es todo. Muchas gracias.